No hemos tenido que hacer las cosas todo lo bien que se nos exigía para que exista esa pérdida de desconfianza. No son unos buenos resultados para Sevilla, no son unos buenos resultados para Andalucía. El auge de la derecha y de la ultraderecha nos va a hacer retroceder atrás. Yo soy andalucista y el andalucismo me define completamente, ¿no? Los resultados no son buenos para nosotros, no son buenos para el conjunto de la izquierda y no son buenos, entendemos, para el conjunto de la clase trabajadora en Andalucía, ¿no? Y eso hay que analizarlo, hay que exponerlo, hay que asumirlo y yo el primero, yo me considero el primer responsable de esta situación. Nuestros votos, los votos que hemos conseguido, son votos de conciencia de clase de andaluza, de conciencia de clase andaluza y con mucha reverdía. Probablemente no estemos haciendo las cosas bien, no podemos echarle la culpa a la gente, ¿no? La mayoría de la gente que forma parte de este proyecto llevamos dando peleas desde hace muchísimo tiempo, hemos estado dando peleas sin estar en las instituciones, de hecho seguramente hemos estado más tiempo fuera de las instituciones que dentro. Es verdad que las instituciones absorben, ¿no? Las instituciones absorben y te quitan de la calle. Y a partir de ahora vamos a estar donde siempre hemos estado y donde no nos hemos movido, en los barrios de Sevilla, en cada uno de todas las asambleas vecinales, de todos los movimientos sociales, porque venimos de ahí. No estar en las instituciones no nos lo va a quitar. Tú hablas con la gente en la calle, pues todo el mundo te dice, hay que ver si tuviéramos un partido fuerte, que nos hiciera más fuerte en Madrid. Pero después eso no se traduce en apoyo electoral, ¿no? Que es lo fundamental. Somos un partido simpático o somos una fuerza política, un movimiento político simpático, pero no se traduce en los votos suficientes para tener representación. Nuestros cargos institucionales eran la voz de la calle en las instituciones. Bueno, pues la voz de la calle es la que no podemos perder bajo ningún concepto. Los 1000 pies en las calles y con voluntad, obviamente, de seguir ocupando o de volver a ocupar o volver a dar esa batalla por las instituciones en las siguientes elecciones, sin duda alguna, ¿no? Los andaluces fuimos a votar en unas municipales con sensación de generales a tenor de los derroteros por los que transcurrió la campaña en sus últimos días. Y a muchos nos queda la sensación de que perdimos la oportunidad de hablar y de valorar la política más próxima, la que se hace desde los ayuntamientos. Habrá que esperar, como poco, otros 4 años, pero no tanto, desde luego, para el análisis que hoy hacemos de los resultados del 28M en clave andalucista. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Tenemos los datos, las cifras que deja el recuento de todas y cada una de las urnas que este domingo se repartieron por los casi 800 municipios andaluces. Sabemos que hay capitales y grandes ciudades que han pasado a teñirse de azul cuando antes lo hacían de rojo. Pero, ¿qué resultados han cosechado las formaciones andalucistas que concurrían a estas elecciones? ¿Qué peso adquiere el andalucismo en los municipios? Y con unas generales en poco más de mes y medio, ¿qué expectativas tiene? ¿Debe presentarse a una nueva cita electoral? Y en ese caso, ¿cómo? Francisco Amador, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Hoy tenemos que empezar pidiendo perdón si regamos de números, de cifras, de porcentaje este espacio, pero intentaremos que sean los imprescindibles para entender las claves tras el 28M en Andalucía. Sí, eso es. Queremos repasar los resultados en nuestra tierra, centrándonos, en algunos casos, en determinados territorios, en concreto que nos ayudarán a entender ante qué escenario se enfrenta el andalucismo. Pues vamos con ello y con el análisis de una cita que volvió a dejar en casa a muchos andaluces y andaluzas. Y eso es algo que merece un análisis aparte, Antonio, porque casi 4 de cada 10 andaluces y andaluzas no ejercieron su derecho al voto. Y habrá que preguntarse por qué. La participación este domingo superó el 61% y rozó los 4 millones de votos. La cifra de participación es prácticamente idéntica a la que se registró en las elecciones municipales de 2019. De hecho, es solo 7 centésimas inferior a aquella, para ser exacto. Y lo que la misma noche del 28M supimos fue que en el cómputo global Andalucía pasaba del rojo al azul. Eso es, del PSOE al PP, que ha sido la fuerza más votada esta vez en Andalucía, con el 38% y casi 1,5 millones de votos en el conjunto de los municipios andaluces. Sube casi 11 puntos y medio millón de votos respecto a hace 4 años, mientras que el PSOE pasa a ser la segunda fuerza con poco más del 33% y 1.300.000 votos, perdiendo algo más de 3 puntos y 11.000 votos con respecto a 2019. Una diferencia que en cualquier caso no es muy abultada.
No, porque estamos hablando de que no llega a 200.000 votos y menos de 5 puntos porcentuales de diferencia. De hecho, aun siendo la segunda fuerza y aunque pierde 428, el PSOE consigue 3.780 concejales, mientras que el PP, que suma 880, logra 3.373 concejales, es decir, el PP se queda con 400 concejales menos que el PSOE. ¿Y qué espacio dejan estos resultados para las fórmulas andalucistas? Pues un resultado muy distinto, Antonio, para las dos opciones andalucistas que concurrían a estas elecciones municipales. Está Andalucía por sí o su fórmula de Unión Andalucista, que como se ha presentado en muchos municipios de toda Andalucía, y ha sumado casi 60.000 votos y 118 concejales. Si comparamos este resultado con el de las municipales de 2019, estamos hablando de 10.000 votos y 13 concejales más. ¿Y cómo afronta este mandato con este resultado? De forma muy distinta, según el caso, Antonio, porque estamos hablando de que Andalucía por sí conservará algunas alcaldías pero perderá otras. Y gana o pierde representación según el territorio, porque por ejemplo en la provincia de Cádiz consigue la mitad de sus votos y reparte hasta 51 concejales. Eso significa que seguirá con la alcaldía de Setenil, pero en Barbate, en Los Barrios y en Villamartín, donde sigue siendo la primera fuerza pero no llega a la mayoría absoluta, ostentará las alcaldías con acuerdos de gestión con otras formaciones o gobernando en minoría como la lista más votada. Y en Paterna, donde ha sido la tercera fuerza, los acuerdos y pactos acabarán por decidir el gobierno municipal. Ahora bien, la capital se le resiste. Sí, en el Ayuntamiento de Cádiz no ha conseguido entrar y su número de votos ha sido casi testimonial. Y en la provincia de Sevilla su baluarte sigue siendo Coria del Río, cuya alcaldía revalida Modesto González, también coordinador nacional de Andalucía por sí, que consigue su tercera mayoría absoluta consecutiva. Le ha votado 1 de cada 2 vecinos y solo él suma casi la mitad de los votos que ha recibido su formación en toda la provincia de Sevilla, donde reúne 25 concejales. Como decimos, 12 solo en Coria. Es decir, en Santiponce, donde también saca 6, tendrá que llegar a acuerdos y pactos para seguir gobernando. En Alcalá de Guadaira ha conseguido 2 concejales, que por cierto son la llave del gobierno municipal. Y así es como valoraba Modesto González los resultados con los compañeros de la cadena SER en Sevilla. Yo soy andalucista y el andalucismo me define completamente, no hay que ponerle más apellidos. Probablemente no estemos haciendo las cosas bien, no podemos echarle la culpa a la gente, ¿no? Probablemente el andalucismo no esté haciendo las cosas bien porque si tú hablas con la gente en la calle, pues todo el mundo te dice, hay que ver si tuviéramos un partido fuerte que nos hiciera más fuerte en Madrid, pero después eso no se traduce en apoyo electoral, ¿no? Que es lo fundamental. Somos un partido simpático o somos una fuerza política, un movimiento político simpático, pero no se traduce en los votos suficientes para tener representación. ¿Y en las demás provincias qué ha pasado? En la provincia de Málaga suma más de 8.600 votos y 8 concejales, 6.500 votos y 15 concejales en Granada, donde consigue mayoría absoluta, y gobierno de Lentejí, más de 3.500 votos y otros 15 concejales en Jaén, donde mantendrá las alcaldías de Torreblasco Pedro e Higuera de Calatrava. Algo más de 1.700 votos en la provincia de Huelva, con 4 concejales, y menos de 400 votos en la provincia de Córdoba, donde no logra representación alguna, como tampoco en la provincia de Almería. Todo esto en el caso de Andalucía por sí. La segunda formación andalucista que concurría a estos comicios era Adelante Andalucía. Con un resultado muy diferente, Antonio, y donde ha pesado su falta de implantación territorial, porque en toda Andalucía ha sumado casi 32.000 votos, pero solo consigue 8 concejales y 6 de ellos en la capital gaditana. Y que ha sido un resultado, por cierto, muy doloroso. Sí, porque estaba en su ayuntamiento, recordemos, José María González Kishi, que lo ha gobernado en los últimos 8 años, pero donde los 6 concejales logrados por David de la Cruz no son suficientes para revalidarla. De hecho, ha pasado a ser tercera fuerza y superada en número de votos por el PSOE, y así valora los resultados nacionales en Andalucía, Teresa Rodríguez. Los resultados no son buenos para nosotros, no son buenos para el conjunto de la izquierda y no son buenos, entendemos, para el conjunto de la clase trabajadora en Andalucía, ¿no? Se viene en gobiernos donde no solo va a entrar el PP en municipio, en ayuntamiento donde ya estaba, sino además reforzado en su polo más derecho, ¿no? a través de Vox, no solamente lo que tiene que ver con lo económico, lo ecocida, sino también con quienes quieren hacernos dar pasos atrás en las libertades públicas y en los derechos civiles. Frente a esto nosotros sabemos que las estrategias para luchar por los nuestros no solo están en lo institucional. La mayoría de la gente que forma parte de este proyecto llevamos dando peleas desde hace muchísimo tiempo. Hemos estado dando peleas sin estar en las instituciones. De hecho, seguramente hemos estado más tiempo fuera de las instituciones que dentro.
y sabemos lo que es desenvolvernos fuera. Ese triángulo, Cádiz, Sevilla y Málaga, o incluso también Jerez, era uno de los principales retos de Adelante Andalucía para estas municipales. Sí, y así lo habíamos dibujado al comienzo de la campaña electoral en este mismo espacio, pero no ha entrado en ningún sitio, porque ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en Jerez sus candidatos y candidatas han conseguido llegar al mínimo del 5% de los votos. De hecho, así valoraba su resultado la candidata Sandra Heredia. No son unos buenos resultados para Sevilla, no son unos buenos resultados para Andalucía. El auge de la derecha y de la ultraderecha nos va a hacer retroceder atrás y es evidentemente un perjuicio para toda la clase trabajadora andaluza. Nuestros votos, los votos que hemos conseguido, son votos de conciencia de clase de andaluza, de conciencia de clase andaluza y con mucha reverdía. La capital gaditana era un baluarte para la izquierda andalucista. Entra dentro de los que se vinieron a llamar gobiernos del cambio, junto con el de la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona. Carmena no lo revalidó en 2019 y Colau no lo ha hecho tampoco esta vez, como ha ocurrido en Cádiz. Y parece que esa ola de cambio, una ola diferente esta vez, se ha contagiado también a Cádiz. Hemos dicho que Kishi no se presentaba esta vez, pero lo hacía David de la Cruz, que además ha tenido una forma muy elegante de valorar los resultados. A través de un texto que pronto se hizo viral, de la Cruz ha compartido este mensaje en las redes sociales, que dice: evidentemente me equivoqué. Yo el primero, nos equivocamos. No supimos leer las señales del cansancio, las críticas del desencanto o las miradas tibias de indiferencia. Evidentemente nos equivocamos, sin querer hacerlo, sin ser consciente, sin ser tampoco consecuente. Evidentemente me equivoqué. Nos equivocamos. Nunca antes había hecho el camino, al menos, no lo conocíamos, y entre cruces, decisiones y bifurcaciones tomamos rumbos erróneos. Toca pedir perdón, toca dar las gracias, toca asumir que existen otras formas, otras sendas, otras vías que debemos retomar y algunas que debemos explorar. Esto escribía el candidato y así se lo ha explicado al compañero Jaime Álvarez en Onda Cero Cádiz. No hemos tenido que hacer las cosas todo lo bien que se nos exigía para que exista esa pérdida de desconfianza y eso hay que analizarlo, hay que exponerlo, hay que asumirlo y yo el primero, yo me considero el primer responsable de esta situación. Lo segundo, hay una cuestión que es general, que se ha visto que hay una ola de individualismo y de la derecha que ha arrasado en España y también ha arrasado aquí en Cádiz, ha llegado. No entiendo por qué, pero ha llegado. Y el tercero, yo creo que hay también una batalla cultural que ha vencido la derecha y la libertad de cervecita por delante de la libertad colectiva, ¿no? Se está convirtiendo en un clásico ya esta pregunta, pero ¿cómo ha afectado al andalucismo y a la izquierda en general este mapa atomizado de partidos que concurren a unas mismas elecciones? La cosa es, Antonio, que nunca lo sabremos realmente. Solo podemos fijarnos en los datos brutos de cada partido o que cada confluencia ha conseguido. Y por ejemplo, tenemos que la fórmula de Izquierda Unida más País, y en algunos casos con Podemos, que se ha venido a llamar con Andalucía, ha sumado algo más de 250.000 votos en toda Andalucía y ha conseguido 545 concejales. Pero hay que recordar que prácticamente todo el peso de esta confluencia lo lleva Izquierda Unida, que sigue siendo la fuerza con más representación en Andalucía. En coalición con otros partidos o por separado, reúne hasta 803 concejales, de los que 40 alcaldes con mayoría absoluta. Claro, y sin tiempo para digerir y analizar pormenorizadamente estos resultados, el 23 de julio, elecciones generales. ¿Sabemos qué harán las opciones andalucistas? ¿Se van a presentar? Pues en el momento en el que estamos haciendo este podcast, nada sabemos. Bueno, sí que en el caso de querer ir en coalición, el andalucismo tiene que ponerse de acuerdo en cuestión de horas, incluso si quiere presentarse dentro de otras confluencias o por separado. Así es que tendremos que estar muy atentos a los movimientos que provoca esta nueva convocatoria electoral. Y eso haremos. Gracias, Fran, por todas estas claves. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene. Hasta aquí los datos, hasta aquí las cifras que requieren de su análisis si queremos conocer, o al menos intentarlo, en qué situación deja a las formaciones andalucistas y con qué poder a la hora de afrontar futuras citas electorales. Ya saben, de momento, las generales a la vuelta de la esquina y en poco tiempo con la vista puesta de nuevo en unas autonómicas. Andrés Benítez Espinosa es politólogo e investigador. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenas, Antonio. Encantado de estar con vosotros. El andalucismo llegaba a estas elecciones con el objetivo de incrementar su presencia en los municipios. Y lo cierto es que no lo ha conseguido de una manera rotunda. Tampoco ha conseguido entrar en los ayuntamientos de las capitales y de las grandes ciudades. ¿Qué reflexión le corresponde hacer? Sí, es que yo creo que vivimos en momentos de la turbopolítica. Esto significa que el éxito o el fracaso de los partidos políticos depende del impacto que puedan tener en los medios de comunicación y redes sociales. Y esto evidentemente pues beneficia a los partidos más grandes, a los partidos que consiguen imponer en las televisiones nacionales una agenda política a la que los partidos andalucistas, por ser más pequeños, pues no consiguen llegar, ¿no? Hay esta incapacidad de marcar la agenda política, de proponer los temas en las televisiones, en radios e incluso en redes sociales, pues está haciendo pues que se vea la poca influencia que tiene el andalucismo. De todas formas, que yo creo también que lo que está pasando es que el comportamiento electoral está virando hacia estrategias más emotivas, ¿no? Los partidos, vemos que algunos pueden triunfar incluso sin que conozcamos ninguna de sus propuestas políticas, simplemente aferrándose a la identidad. Y en ese sentido creo que el andalucismo no está sabiendo despertar esos sentimientos en el electorado. Aunque las propuestas concretas son importantes, creo que no se ha articulado un proyecto colectivo reconocible en el que se pueda discernir claramente hacia dónde va el andalucismo, cuál es la razón de ser y cuáles son los ejes principales que tiene el andalucismo en estos momentos, ¿no? Con los retos actuales a los que tiene que afrontar la sociedad andaluza. En mi opinión, creo que es una falta de proyecto a largo plazo y es también una incapacidad para despertar las emociones del electorado. La situación parece muy distinta entre Adelante Andalucía y Andalucía por sí. El primero no penetra e incluso pierde la más que simbólica alcaldía de Cádiz. El segundo aguanta el envite de la derecha y con su implantación territorial logra conservar alcaldías y concejales. Sin embargo, el comportamiento de los electores con los partidos andalucistas es justo al revés cuando se trata de unas autonómicas, como vimos en 2022. ¿Cómo podemos interpretar este comportamiento? Efectivamente, a eso me refería en la pregunta anterior. Creo que no tenemos una imagen clara de lo que en la actualidad es el andalucismo y hacia dónde va, ¿no? Cuando se presenta en plataformas diferenciadas que cambian de elección a elección, las andaluzas tienen un nombre, las municipales tiene otro, en las generales también es distinto. Entonces, esto consigue marear al electorado, ¿no? No consigue hacer un proyecto reconocible con unas bases asentadas que nos digan hacia dónde va el andalucismo y a qué retos de la sociedad andaluza actual responden. Y de hecho esto es lo que creo que pasa con los partidos que comentaba, con Adelante Andalucía y con Andalucía por sí. Son partidos muy distintos, con dos trayectorias totalmente distintas, incluso perfiles de votantes también distintos, ¿no? Adelante es un proyecto de relativamente reciente creación, por la decisión de Podemos e Izquierda Unida y con un corte muy personalista, ¿no? De Teresa Rodríguez y Kichi en Cádiz. Y claro, el resto de candidatos que se presentan en otros municipios, en otras provincias, pues son poco conocidos. Pero claro, por el contrario tenemos a Andalucía por sí, que bebe directamente del antiguo partido andalucista y que tiene una amplia implantación territorial. Esto quiere decir que los candidatos, los cargos, son ya viejos conocidos de los pueblos y de las ciudades. Entonces, claro, cuando hablamos de unas elecciones locales, como es el caso, el voto al candidato tiene mayor peso. Entonces, bueno, pues si en algún momento nos podemos escapar de los debates nacionales, un poco, es en las municipales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que los candidatos locales, en este caso de Andalucía por sí, más que Adelante Andalucía, por como decía, la trayectoria que tienen, que son conocidos en los pueblos, pues han tenido la oportunidad de marcar esa diferencia. ¿Hasta qué punto le ha vuelto a castigar al andalucismo el hecho de no concurrir con candidaturas de unidad a estas elecciones? Hablo de una coalición entre Adelante Andalucía y Andalucía por sí, o las distintas fórmulas que se han empleado en los distintos municipios andaluces. En política, 2 más 2 no son 4. Creo que no podemos hacer el ejercicio de sumar los votos y calcular cuántos concejales se han perdido o cuántos hubieran ganado.
Lo que sí sabemos es que la división evita alcanzar la barrera electoral del 5%, ¿no? Entonces muchas plataformas por debajo del 5% pues han perdido estos votos que no se han traducido en representación. Y creo que efectivamente esto perjudica porque la división no solo resta votos, sino que desilusiona. Acaba con las esperanzas del electorado de que su opción política preferida pueda ganar. Y eso pues efectivamente desmoviliza. Pero creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Porque no se trata de ir juntos, sino de hacer posible un proyecto reconocible, un proyecto con candidatos conocidos, con propuestas que conecten con los andaluces y que muestren claramente cuáles son las respuestas que tiene el Partido Andalucista a los retos de la sociedad andaluza actual. En este caso, por ejemplo, una plataforma de izquierdas podría haber sido la llave de muchas alcaldías, ¿no? Vemos como en Sevilla Capital, por ejemplo, la opción de la izquierda del PSOE pierde el 50% de sus votos, ¿no? De 44.000 votos en las pasadas elecciones, ahora con Andalucía obtiene 22.500. Hablamos de una reducción del 50% prácticamente. Y la opción de Adelante Andalucía se queda con unos 12.000 votos, pero no supera la barrera electoral del 5%. Estas dos plataformas unidas podrían haber superado a Vox como tercera fuerza y podrían haberle dado la llave de la alcaldía a la izquierda. No ha sido así y efectivamente esto perjudica al proyecto de izquierda en Andalucía. Que estas elecciones se plantearan desde un primer momento como un plebiscito a la gestión del presidente del gobierno y una primera vuelta para unas generales, que ya sabemos que van a ser en julio, ¿le ha privado al andalucismo de formar parte de un debate sobre la gestión y las políticas para los ayuntamientos andaluces? Efectivamente, y creo que eso es una pena porque desvía el mensaje hacia otro foco, que no es el de las preocupaciones de los vecinos y las vecinas de los pueblos. Y eso es lo que se votaba en las pasadas elecciones. Pero no es solo al andalucismo, esto perjudica a todos los candidatos locales, ya sean de partidos nacionales o no, porque le priva de vender sus propuestas para los municipios. Aquí los que pierden son los vecinos que no cuentan con toda la información de las propuestas que cada candidato, cada candidata propone para su municipio. Y esto efectivamente solo beneficia pues, a los grandes partidos a nivel nacional y también a los grandes medios, ¿no? Que tienen la capacidad de vender ante la opinión pública estos grandes temas y no los intereses particulares de cada pueblo. Y quiero hacerte una pregunta más, Andrés. ¿Debe presentarse el andalucismo a las elecciones generales? Y en ese caso, ¿de qué forma? ¿Coalición Adelante Andalucía y Andalucía por sí o integrado en otras confluencias, como la que podría ser Sumar? Bueno, esto creo que es una decisión muy particular que deben tomar los militantes, pero sí creo que se encuentran ante una disyuntiva muy clara. Por un lado, pueden intentar maximizar sus intereses, presentándose por separado en las circunscripciones andaluzas, intentar conseguir algún escaño, pero por otro también pueden intentar influir desde dentro de una organización más grande que casi con toda seguridad va a obtener escaños como Sumar. Y además, bueno, al parecer va a tener un grupo parlamentario con cierta influencia en el Congreso. Además, cabe recalcar que la batalla del 23 de julio, teniendo a dos partidos nacionales muy por delante del resto, el PP tiene un 31% y el 28% lo tiene el Partido Socialista, la batalla se va a celebrar por el tercer puesto. El que consiga el tercer puesto, ya sea Vox o sea la opción de izquierdas, va a ser la que tenga la llave del gobierno, del futuro gobierno de coalición a nivel nacional. Entonces, esta es una de las decisiones que debe tomar el andalucismo, ¿no? Si se presenta para intentar influir dentro de una organización grande o prefiere arriesgar, intentar influir por separado como ha hecho en la pasada legislatura Teruel existe. No obstante, también cabe decir que parece que el comportamiento electoral no está siendo últimamente
tan exitoso desde el punto de vista regional, sino desde el provincial, ¿no? Como decía Teruel existe, pero también lo hemos visto en las pasadas municipales con la opción de Jaén merece más. Entonces, bueno, esta es una de las decisiones que deberá tomar el partido, ¿no?, que se presente representando al andalucismo en las próximas elecciones. Andrés Benítez Espinosa, politólogo e investigador, gracias por tu análisis. Un abrazo. Cuando unas municipales se plantean como una primera vuelta de las generales, gana el politiqueo y perdemos los ciudadanos. El resultado: las últimas elecciones han puesto y quitado alcaldes en función de su color por encima de su gestión, en un paso más por consolidar el turnismo, como escribía esta semana Isidoro Moreno, y que para el catedrático garantiza un sistema territorial desigualitario e injusto que obliga a Andalucía a asumir un papel de colonia. Ante esto, las herramientas políticas andaluzas son las que son. Ante unos resultados como los de este 28M, claro que procede su estudio y su análisis, pero conviene enfocar muy bien a qué se deben y cómo pueden mejorarse a futuro. Si algo demuestran las elecciones municipales del 28 de mayo, es que el andalucismo, en su tercera ola, todavía no tiene el peso municipal imprescindible para que su voz se escuche en otras instituciones autonómicas y nacionales. Sin una base sólida, difícilmente se puede aspirar a un cielo de iniciativas políticas y sociales, necesarias sí, y urgentes también, pero hipotecadas al éxito de las experiencias hiperlocales. Puede que estas elecciones nos vuelvan a recordar que sin municipalismo difícilmente puede haber andalucismo. Al menos un andalucismo con voz propia en un debate nacional que, comprobado está, difícilmente lo va a permitir. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Porque unas elecciones no acaban cuando depositamos nuestro voto, tocaba repasar las cifras, explicar los datos, ponerlos en contexto y analizar el escenario que dejan. Sobre todo para el andalucismo, donde ya sabéis que tenemos puesta nuestra mirada desde hace mucho tiempo. Y es lo que queremos seguir haciendo. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. No pudo ser y el mal tiempo ha obligado a retrasar el lanzamiento del primer cohete español. El Miura 1 tenía previsto despegar este miércoles desde el Arenosillo, en Huelva, pero el viento no lo permitió. La empresa busca ya una nueva fecha para su esperado lanzamiento. Y a las puertas del verano ya sabemos el calendario de festivales de música que se celebrarán por toda Andalucía. Grandes citas para los amantes de la música que acompañarán nuestras vacaciones. Las tienes todas en nuestra web, para que no te pierdas ninguna de ellas. Y no podemos terminar sin un mensaje de fuerza y de ánimo para un andaluz de pro, para Manu Sánchez, que anunció esta semana que padece cáncer, del que ya se está tratando en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ánimo y fuerza, Manu. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Dice que se va a curar y a nosotros no nos cabe ninguna duda. Fuerza, Manu. Y gracias, Alba Canovaca. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.